Auspicia a Impacto Económico. Estudio Contable Carlos Soto. Cumplimos 15 años creciendo juntos. Atención personalizada y constante. Consultoría y asesoría en tributación. Contacto por consultas info@estudio-mediosoto.com.ar o al 299-402-3425. Microtrack. En este tercer bloque nos vamos a enfocar en un tema distinto, creatividad, arte y economía. Días atrás entrevistamos a Patricia Guzmán, una destacada artista plástica, pintora que visitó la región. Compartimos la entrevista y agradecemos a Giacomo De Bona por las gestiones, por el nexo para concretar esta entrevista. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida. Bien, bien, muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, contanos cuál es el motivo de tu visita a la región. Bueno, a través de Janet Opazo recibí la invitación para venir a dar un seminario de acuarela, y el cual concluyó ayer y que, claro, llevó 10 meses de preparación. Ha sido una experiencia maravillosa el seminario, el grupo y el estar en Argentina, ¿no? Es como una gran aventura que había deseado desde mi adolescencia, ¿no? Que soñaba. ¿Primera visita a Argentina? Primera, sí, primera. Llegué a Buenos Aires un día ahí y bueno, ya para acá, Neuquén, de ahí General Roca, y bueno, ha sido como también el explorar el interior, ¿no? No solo Buenos Aires, claro, sino estar como ya dentro de la raíz, ¿no? Como tal. Entonces, es formidable, ha sido verdaderamente maravilloso. Sí, sí, hay mucho para conocer y sí, mucho potencial en el interior de nuestro querido país. Sí, 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 mucho. Me gustaría consultarte cómo y cuándo comenzó a manifestarse en vos esta vocación artística. ¿Cómo lo fuiste experimentando? ¿Cómo fue? Pues para mí era de lo más normal en el sentido que yo creía que así era el mundo, es decir, mi padre es pintor, escultor, modelista, y él siempre trabajó en casa, entonces viéndolo trabajar, todo su proceso de cómo del papel blanco surgía un ser vivo prácticamente, ¿no? Un retrato de una persona, de un caballo, muy realista. Y sí, verdaderamente para mí era de lo más normal. Cuando ya fui creciendo me di cuenta que en realidad no, que mi caso era raro, ¿no? Lo anormal, por así decir. Entonces, ese acercamiento fue muy fluido porque nunca tuve que luchar contra, no sé, en muchos casos padres que no quieren que sus hijos, ¿no? Todos estos temas, siempre con el apoyo. Al contrario, yo en mi búsqueda, ¿no? Personal decía, a lo mejor lo mío es arquitectura o es la academia, no sé. Claro, algo más tradicional, digamos. Ajá, claro. Sí, como buscando también mi propia persona, pero en realidad la propia vida me fue llevando hacia la pintura, ¿no? En algún momento yo deseaba verdaderamente tener como este proceso de universidad, maestría, doctorado, ¿no? Y es como esa mano gigante que te dice, no, o sea, aquí no, vete por acá, ¿no? Vamos a pintar. ¿Sentiste que era tu vocación realmente? Sí, en ese entonces, más que vocación, era la herramienta o el vehículo para poder estar, es decir, fue toda una crisis económica, familiar, en donde todo como que se derrumbó y pues prácticamente era, tengo la pintura, no puedo seguir estudiando, entonces vamos a agarrarnos por aquí porque no hay de otra. No tenía el certificado de la prepa, acabé, pero no lo tenía físicamente porque seguía debiendo, entonces... ¿Ese certificado en qué consiste? Cuando acabas creo que aquí es secundario. Ah, ok. Ajá. Claro. Entonces, sí, no podía seguir estudiando, claro. Entonces yo decía, ¿a qué trabajo puedo acceder sin ni siquiera tener mi certificado? Y pues en ese entonces fue agarrar la pintura y fue mi vehículo de estar como, sí, como de agarrarte, ¿no? Y ahí empecé, fue como un proceso de 5 o 6 años de estar haciendo retratos por encargo, ya fuera de caballos, perros, personas, ¿no? Conocer la técnica de la acuarela, que era lo que más curiosidad me daba. Y yo creo que es como sentir que la vida te sobrepasa, ¿no? Al no tener tantas herramientas. Y yo veía a mis amigos, pues, estudiando, viajando, con todo puesto sobre la mesa, ¿no?
Y en mi caso era como, tú tienes que buscarlo. Y con el paso del tiempo siento que eso me brindó mucha fortaleza porque pude darme cuenta de mi, sí, como de mi propio valor, Claro. ¿no? De mis herramientas en la vida, y que ya después empezó la búsqueda de, bueno, ok, tengo otro lenguaje, de qué otra forma más profunda lo puedo, sí lo puedo utilizar o no, o sea, de qué más se trata esto, ¿no? Y ya entonces empezó una segunda etapa de búsqueda, ¿no? De hacerme preguntas, de tratar de entender por qué el arte, que además es muy menospreciado en el sentido de monetario, en el sentido práctico, es decir, como esta creencia de como si no sirviera para algo, ¿no? Claro. Como mejor fórmate como médico, abogado, no sé, como algo que aporte, ¿no? Algo que te dé también seguridad, ¿no? Y el artista es como bajo este sistema, pues sí, muy capitalista, neoliberal, es como, pues que aporta, ¿no? Y resulta que acaba aportando lo más importante, que es como un espejeo a la sociedad o un espejo, un darnos cuenta cómo estamos viviendo y de qué forma lo estamos Sí, haciendo. sí, ¿no? sí, claro. Sí, hay un paréntesis. En los países capitalistas es donde quizás al haber más recursos, los artistas tienen más posibilidades, ¿no? Un tiempo viví en Vancouver, 2 años, y sí me daba cuenta de que finalmente había opciones, había apoyo, había becas, había Claro. más posibilidades, ¿no? Latinoamérica, y bueno, siendo de México, cuando viajo a otros países de Latinoamérica, parecería o me ven como si yo tuviera más posibilidades como país, y la verdad es que creo que tenemos como denominador común en Latinoamérica muchas restricciones, mucha escasez, poco Sí, sí. apoyo, digo en todos los sentidos, ¿verdad? Pero Sí, también en sí, el sí. arte. Claro, tal cual, tal cual. Y sí es como esa constante resistir, ¿no? Buscar formas. Sí, sí, perseverar a Ajá, pesar de esas restricciones. claro. Ahora, ¿cómo vos percibís que se da el proceso creativo? Desde lo que vos concebís en la mente a lo que se plasma en una pintura, en un cuadro. ¿Cómo se da ese proceso? Creo que surge desde el cuerpo, es decir, la mente sí forma parte, sin embargo, creo que entra desde las emociones o sensaciones y ya se va formando, va como materializándose en la mente. Pero son como intuiciones, em, como algo que sientes y de repente es como si empezaran a surgir símbolos o señales en el camino y cómo eso te puede ir sumando o alguna experiencia en la vida que te haya tocado alguna fibra, como siempre en esta introspección, ¿no? Como que estamos muy adentro sintiendo, somos personas altamente sensibles, entonces es como que todo lo percibimos desde otro ángulo y cómo lo filtramos, ¿no? A través también de nuestras propias experiencias y, y puede ser ese proceso creativo, en su momento puede ser catártico, como una forma de interpretarlo a través, sí, de darle materia, pero que nos puede sanar o a veces simplemente nos puede hacer tener otra perspectiva, pero como es un proceso tan personal, eso lo hace muy real y honesto y por lo tanto puede tener resonancia con el exterior, ¿no? Claro. Podemos ser personas muy distintas, pero al final somos muy parecidos, ¿no? ¿Y cuál es el eje de tus creaciones, de tus pinturas? ¿Si es que hay un único eje o...? Hay varios, sin embargo me he enfocado en los últimos años en la serie Raíces, que se trata de explorar a los pueblos indígenas en México, comenzando en México, y de ahí he pasado a Perú, Bolivia. Es una serie que hago en conjunto con mi pareja, Raúl Barajas. Él es un extraordinario fotógrafo, además de psicoterapeuta gestal. Entonces siempre digo que tengo el mejor combo. Claro. Pero viajamos, vamos a las comunidades, nos internamos en el México profundo y vivimos, ¿no? Estamos con ellos, pero no desde el documentarlos, ¿no? Sino de vivirlos, ¿no? Claro, Como siempre, desde esta postura muy horizontal. Y la intención es como mostrar este ser que ha sido históricamente oprimido, ¿no? Discriminado, que ha sufrido el racismo, clasismo histórico,
y que lo que deseo es como regresar la humanidad a las personas, como a través de esta imagen grande, el retrato, mucho también a las mujeres, ¿no? A los niños, como el decir, al final somos todos iguales, ¿no? O sea, venimos de esta raíz y hay que valorarla, y porque además es una raíz increíble en el sentido de la conexión con la tierra, con la sabiduría, con el conocimiento interior, con eso que no se puede comprar, ¿no? Que es como toda una forma de acceder a lo más puro y profundo del ser humano. Y cada vez que estoy con ellos es como que algo en mí se sana, que algo en mí como que da un clic, ¿no? Como que me acerco un poco más a lo que realmente importa. Contame algo de las experiencias que has vivido de estos reconocimientos internacionales. Yo hacía referencia a que has recibido distinciones en unos 30 países. ¿Qué fue lo más significativo? ¿Cuáles fueron las experiencias que más te movilizaron? Bueno, creo que los primeros reconocimientos al principio de mi carrera son altamente significativos porque me brindaron mucha fuerza, como ese reconocimiento exterior, y pensar, darme fuerzas en decir, sí se puede, ¿no? Entonces, cuando... Esto pasa mucho con las personas, con los artistas, ¿no? Como que damos por sentado que lo que hacemos es como, no sé, como que no le damos el valor, ¿no? Como que pensamos que como para nosotros es fácil o accesible, pues todo el mundo lo puede hacer. No sé, como que le perdemos La dimensión la de la dimensión. importancia. Sí, Claro. exacto. Y entonces esos primeros reconocimientos fueron definitivamente los más importantes porque me brindaron esa seguridad de decir, sí, adelante, ¿no? Vamos. Claro. Y claro, se vive de todo en este camino, pero el saberme vista, el saber que mi trabajo puede tener mucha resonancia en lugares en donde a lo mejor no está como esta presencia de los pueblos originarios, sin embargo, el reconocerse en culturas tan distintas en ellos se me hace mágico, ¿no? Como que ahí es donde encuentro el mayor reconocimiento. Claro. ¿Alguno de los países en donde has recibido estas distinciones? Bueno, en China, que es el lugar de los mejores acuarelistas, me han invitado en 5 ocasiones. En Europa, recientemente estuve en Inglaterra, también en una exposición de lo más fuerte que hay de acuarela. Hubo seminarios también, demos, pues así de todo un poco, ¿no? He estado exponiendo en más de 100 países, pero ya el ir a las exposiciones es fabuloso, ¿no? En Italia también estuve recientemente, también dando seminarios, en exposiciones también. Entonces, pues he exhibido en Corea, Tailandia, así lugares, ¿no? Albania, por supuesto, Europa, España, Francia, Portugal, Inglaterra, todo, ¿no? Como Estados Unidos. Y bueno, el que haya obra, como menciono, por ejemplo, tengo obra en los Emiratos Árabes o en Arabia Saudita, que dices, pues, culturalmente parecería que somos increíblemente lejanos, Claro. pero no, al final está esta resonancia que se me hace maravillosa. Claro. Sos una artista global, Así, digamos. sí. Bueno, y una emprendedora del arte, ¿no? En definitiva. Finalmente, sí, al final es entender también cómo generar, ¿cómo lo podría decir? Como estrategias, ¿verdad? Para poder estar con soltura, no tener como presiones. Entonces, el emprendimiento, yo creo que como artista hay que tener como, o sea, como la mesa, ¿no? Que tiene varias patas que la sostienen. Entonces, el dar clases, seminarios, demos, conferencias, además de pintar, le suma, ¿no? Para poder estar con estabilidad, ¿no? Como con... Claro, sí, siempre hace falta, digamos, la tranquilidad económica. Sí. Claro. Y además es una forma, en el caso de lo que vos contás de talleres, de promover el arte, ¿no? En definitiva, la pintura. Sí, porque finalmente estás tocando desde otro lado, ¿no? Claro. Como que esta idea del pintor encerrado y solamente saliendo al aire para exponer y como que creo que hoy en día es algo muy romántico, ¿no? Como que justo es estar teniendo mucha presencia en redes, como vivir con mucha fluidez para irte adaptando a los tiempos, ¿no? Entonces,
somos de todo un poco Claro, hoy en día. claro. Sí. Patricia, un gusto haberte podido entrevistar y conocer tu experiencia. Felicitaciones por tu gracias. trayectoria. No, pues muchas gracias y es un gran honor. Gracias por la invitación y pues que viva Argentina. Un placer. Maravilloso. Gracias. Auspicia a Impacto Económico Río Neuquén, Distrito Industrial, el primer parque industrial privado de Vaca Muerta. Y hoy tenemos una forestación alrededor de 550 hectáreas. Esto en realidad no lo hago para mí, no, lo hago para la comunidad, lo hago para la familia, para mejorar el medio ambiente, ¿verdad? Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo, ellos están ahí. Los productores asesores de seguros, para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados. Estamos. Sancor Seguros. En un mundo donde lo constante es el cambio, entendemos mejor que nadie qué significa trabajar en un entorno seguro, innovador e inteligente. Tenemos un fuerte pacto con la cultura preventiva y el cuidado de la calidad de vida de los trabajadores. Proyectar hacia el futuro es nuestra obligación y nuestro compromiso. MEOP ART Mutual.